Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó un fallo muy importante. ¿Y qué dice el fallo? Que es ilegal despedir a cualquier persona por criterios relacionados con su identidad u orientación sexual. Esta decisión sorprendió además porque fue redactada y apoyada nada menos que por el juez conservador Neil Gorsuch, designado por el mismo presidente Donald Trump y cuya postura es contraria al fallo emitido por el Tribunal Supremo, la de Trump. Este es un nuevo logro histórico para la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual, después de que en 2015 se legalizara el matrimonio igualitario en ese país. Veamos el contexto. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este lunes que los despidos por orientación sexual son ilegales. El fallo, redactado por el juez conservador Neil Gorsuch, determinó que en la Ley Federal de 1964, conocida como Título Séptimo, protege contra la discriminación laboral a cualquier persona. Donald Trump había defendido que la norma se limitaba a prohibir la discriminación entre hombres y mujeres. El máximo tribunal determinó que la ley prohíbe que un empleador despida a alguien solo por ser homosexual o transgénero. El sorprendente fallo de Gorsuch se basa en su estricto apego al texto legal. Gorsuch, nominado por Trump en 2017, aclaró que indudablemente el Congreso no estaba pensando en la orientación sexual o la identidad de género cuando escribió la ley en cuestión. Esta tiene un lenguaje amplio que permite considerar ilegal que un empleador se base en el sexo de una persona al despedirla. Por ello, si una persona es despedida por ser homosexual o transgénero, o si el despido fue por indicios o acciones que no se habrían cuestionado en personas de diferente sexo, el despido será considerado ilegal. A favor votaron los jueces progresistas Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y John Roberts. En contra, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quien señaló que se estaba reescribiendo la ley debido a que en el texto original se habla de sexo y no de identidad de género y orientación sexual. El fallo se dio luego de los casos de Gerald Bostock, Donald Sarda y Aimee Stephens, que llegaron al máximo tribunal tras haber sido despedidos luego de informar en sus centros de trabajo que pertenecen a la comunidad LGBTTI. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir. La verdad es que a mí me da, con esta sonrisota, obviamente hablo de este tema porque creo que es un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, un tema que había estado y que era litigado por el activismo LGBT desde hace décadas, que llevaba, digamos, en suspenso y que no se sabía cómo se iba a pronunciar veloz la Suprema Corte, ahora que evidentemente pues Donald Trump ha nominado a jueces conservadores. Un punto importante, la independencia judicial, la autonomía del Poder Judicial, que falla sobre un tema que al presidente Trump ni siquiera le gustaba, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y además un juez conservador, Neil Gorsuch. Claro, yo creo que la gran sorpresa de esto es quién fue el juez que no solo determinó el resultado de esto, sino que además dio el consenso final y este discurso que la verdad es muy bonito y que tiene que ver mucho con la idea que teníamos de lo que es la Suprema Corte y de lo que va a ser la Suprema Corte ahora. Por cierto, o sea, saliendo el juez Kennedy, pensamos, bueno, ya se fue para atrás el aborto, ya se fue para atrás los derechos que han durado mucho tiempo. Justo como tú dices ahorita, este activismo de litigio, que es el litigio estratégico que en Estados Unidos ha ganado y conquistado la mayoría de los derechos, ¿no? La segregación en las escuelas, o la desegregación en las escuelas, el matrimonio igualitario, el aborto y una serie de otras cosas que vienen desde la era de los derechos civiles. A mí lo que me parece interesante, más allá de la discusión, y que fue una discusión yo creo buena en términos legales, me parece interesante que la clave ahí fue que en el tema de los derechos civiles era que no se podía correr a nadie del trabajo, despedir a nadie del trabajo por un tema de religión, por un tema de color de piel y por un tema de género. Y justo en el tema de género o de sexualidad o de identidad sexual, se metió esto que los conservadores decían, no, es que no estaban pensando en la comunidad gay ni en la comunidad trans. Y entonces este juez lo que dijo es, bueno, lo que estaban pensando es que a lo mejor en el futuro venían otras desigualdades que había que contemplar en esto. Y es absurdo que en Estados Unidos hasta ahora se podía despedir a alguien en cualquier momento por ser de cualquier identidad o disidencia sexual, que parece absurdo. Entonces los activistas de la comunidad están diciendo que es mucho más importante incluso que el matrimonio igualitario, porque te podías casar el domingo y que el lunes te despidieran de tu trabajo, claro, ¿no? Y además hablando de que hay 8 millones, así lo que dicen las estadísticas de Berkeley, 8 millones de personas que se identifican con la disidencia sexual que trabajan. Entonces, puedes no casarte, pero no puedes no trabajar. Y esto viene de un caso de una mujer trans que además ya falleció y no pudo ver este gran caso, que es muy importante porque quizá la conquista de los derechos de la comunidad LGTB, TTIQ+, ha sido paulatina, pero la trans como que ha ido
cuestionando y haciendo mucho ruido, incluso la gente que se identifica como una persona progresista, que reconoce los derechos de las personas que están dentro de la comunidad, no entiende muy bien el tema trans, y en Estados Unidos se ha dado una discusión muy amplia en el tema de los baños y todas esas cosas. Porque sí nos hace cuestionarnos una cosa. Uno, el rumbo de las elecciones de Trump y de la campaña que pretendía hacer en torno a esto, que hoy dijo que bueno, que esta era la decisión y que había que respetarla. Y dos, que a lo mejor no nos vamos a enfrentar a una corte tan conservadora, aunque yo diría que sí son de la corriente textualista, como es este mismo juez, pues a lo mejor así veamos el resto de los casos. Pero justo para terminar nada más, yo quiero pensar en que esto puede permear en cómo vemos o cómo percibimos ideológicamente a otros lugares y a otros partidos. En México, por ejemplo, no tenemos al Partido Acción Nacional y a México Libre, que se quiere consagrar, que dentro de muchas cosas pueden ser liberales y demócratas, pero que se siguen negando a reconocer los derechos de la comunidad LGTB, y si reconocen los derechos de la comunidad gay, no de la comunidad trans todavía, y que es un camino mucho más largo, ¿no? Bueno, Martín está levantando la mano. Sí, porque vas a hacer la fiesta si te voy a quitar tu sonrisa, porque se me hace que es un fallo muy conservador. El resultado es progresista, pero el fallo es de lo más conservador que hay. De hecho, o sea, se basa en una interpretación literal que está superada ya por la teoría del derecho moderna, y lo que argumenta por varias páginas el juez es qué significa sexo, ¿no? Y basado en diccionarios, basado en sentencias, dice, bueno, sexo también implica identidad sexual, pero aparte en esos casos o sea, fue la condición sexual, así, lo que determinó los despidos. El problema de esa interpretación, insisto, es que es totalmente literal, no es de vanguardia la forma en que se interpretó, el resultado sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el debate ahorita en otros países? Por eso en Estados Unidos no debemos de verlo como ejemplo. El debate ya no está en la discriminación, o sea, discriminar es distinguir no justificadamente, es un trato diferenciado no justificado. Cuando se justifica ese trato diferenciado depende de qué criterio utilices. En México, por ejemplo, el artículo 1 constitucional tiene unas ciertas que se llaman categorías sospechosas, los cuales te dicen no puedes tú hacer distinciones o tratos diferenciados a personas en igualdad de circunstancias por sexo, raza, o aquí sí dice identidad sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, México va en avanzada en eso. En segundo, ya la discusión de las categorías sospechosas ya está superado, porque es una visión individual. Es solamente decirle, ok, no te puedo discriminar por sexo, raza, religión o identidad sexual. Pero lo que ahorita están viendo es, aparte el Estado tiene que intervenir de tal manera que la discriminación se vea como estructural. O sea, son grupos que han sido discriminados históricamente, estructuralmente. Y eso la sentencia es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario de cómo va avanzando el mundo. El problema es que, y están ahorita en el lote del New York Times, en el principal, el problema es que si llega otro caso, por ejemplo, de opresión por cuestiones religiosas, a que yo no quiero contratar a alguien de la comunidad LGBT por cuestiones religiosas, si hacen la misma interpretación, el mismo juez te va a dar la razón. Entonces, toda la lucha de los activistas LGBT para que no los despidan, ahora se va a ver justificada y redoblada. Ese es el problema. O sea, el resultado ahorita sí hay que verlo así, pero la sentencia, la verdad es que es una cosa del siglo XIX. O sea, es impresionante lo conservadores que son. Bueno, no me quitas la sonrisa porque ahora sí que ganamos haya sido como haya sido. Vamos a ver qué pasa después. Espero que no se tiro por la culata. Mira, es peligroso lo que hace. Sí, voy a hablar. Luisa Conesa hoy me escribió para decirme, porque ella habló hace un año y medio más o menos, 2 años en Foro Global todavía hablamos de ese tema, y decía ella, tengo que platicarlo más, pero decía que en efecto era una victoria con un camino extraño, pero al final de cuentas una victoria. Hay que ver en efecto cómo se va acomodando el tema, pero ¿cómo lo ves tú, Alejandro Encinas? ¿Lo ves como con riesgos, como está Martín, precavido, o lo ves como un logro que también en México se debería replicar? Por cierto, aquí el abogado Armando Campo, un abogado de la Ciudad de México que era activista, ahora es funcionario público, servidor público, ganó un caso importante y lo ganó contra el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Lo corrieron de su chamba, iba a él a ser socio, metió una demanda en CONAPRED. En CONAPRED hubo una desaparición de su archivo y al final
armando a través de litigios, ganó y pues el despacho tuvo que emitir una disculpa pública. Creo que no le regresaron, por supuesto, el trabajo, pero por lo menos ahí hay un precedente. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que México está mucho más avanzado en esta agenda que Estados Unidos. Lo sorprendente de este caso es que en pleno siglo XXI, ya muy entrado, la nación pues más poderosa del planeta siga hasta ayer no declarando inconstitucional que un empleador pueda correr a un empleado por sus preferencias sexuales. Es totalmente atávico y fuera de... Nosotros, a partir de la reforma a los derechos humanos y la instauración del artículo 1 constitucional, pues se prohíbe todo tipo de discriminación y se aplica el principio de pro persona. Entonces, en nuestro marco legal, nosotros estamos mucho más a la vanguardia que en el caso de Estados Unidos. Y esto me lleva a mi segundo comentario. Luego tendemos a idealizar, a apantallarnos sobre esta enorme tradición del inmovilismo legal de Estados Unidos. Por ejemplo, que su constitución vigente data del año 1787 con muy pequeñas enmiendas, pero pues eso te habla de una época en donde quizás a partir de los valores y de esa realidad las personas tenían que portar armas, pero a la luz de la realidad actual es interpretar o hacer vigente ese tipo de creencias, pues está generando, por ejemplo, tiroteos masivos y una de las sociedades más violentas del planeta. Y lo mismo pasa con esta interpretación, me parece que era de una ley de 1960 y pico. Es decir, este inmovilismo legal provoca que se pretenda desde la Suprema Corte que un puñado de letrados interpreten una legalidad heredada por generaciones ya precedentes y no que haya un dinamismo en las instancias democráticas como son el Parlamento para actualizar las leyes a la nueva realidad y de cara a la voluntad y a los deseos de este nuevo electorado. Entonces, pues sí, es un país que se reconoce mucho por sus luchas civiles, pero porque a estas luchas civiles les ha tocado vivir en un contexto sumamente conservador y marcado también con otros tipos de discriminaciones como el racismo que ha quejado muchísimo a Estados Unidos. Sí, y finalmente, Ana Villagrán, ¿cómo lo ves tú? Decía por allá Veloz que, bueno, el Partido Acción Nacional podría aprender mucho de esto porque no ha apoyado estos temas. Le pondría un +1. ¿Cómo lo ves? Pues lo celebro también, como tú dices. Mira, al final de cuentas, cualquier medida en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en una nación tan cercana como lo es a México, Estados Unidos, pues que fortalezca la dignidad de las personas, creo que es algo que tenemos que celebrar y sobre todo señalar que pues aquí en México todavía hay muchos motivos de discriminación en razón como lo que están señalando. Entonces, la verdad es que estos temas son muy complejos, Genaro. Yo creo que todas, o sea, si de por sí son temas que usted, o sea, que la comunidad como tal está impulsando y está luchando y como estoy diciendo, lo tenemos que enmarcar en términos de dignidad de la persona humana y con eso ya tendría que ser de orden general en todos los niveles, todo el gobierno, sin ningún distingo más allá de las banderas y las creencias políticas. Pero el tema es que también estos temas tienen muchísima complejidad. Cuando tú le hablas a muchos ciudadanos respecto a cómo separar el tema de la orientación sexual de lo de la identidad de género, muchos mexicanos y mexicanas todavía no lo entienden. Sí. Esta clase de temas sociales requieren de muchísima educación porque entonces no podemos como abonar a esta lucha, como poder fortalecer cuando hay muchos grupos que todavía están pues muy reacios como a impulsar esto porque son personas y se los debemos simple y sencillamente por ese hecho tan natural, pero no lo entienden porque no entienden, o sea, esta cuestión de la diferencia, te digo, ¿qué es eso de la identidad? ¿Qué es eso de la orientación? ¿Cómo lo entendemos? Y sobre todo, como bien señalaba Estefanía, ahí sí puedo decir que es verdad, sobre todo en el tema trans, a muchas personas todavía lo saca como porque no lo entendemos. O sea, yo creo que muchos temas se juzgan porque no se conocen. Entonces yo creo que en ese sentido pues tenemos que estar muy abiertos, pero también ser como muy tolerantes las personas que no lo entienden y las que estamos como en un punto a favor, más allá de que, por ejemplo, pues en el PAN haya como algunos sectores que todavía dicen no, pues entonces es trabajar y conciencia y educación. A mí me gusta mucho tu postura en ese sentido porque tú en tus redes sociales todo el tiempo lo estás llamando educación y lo que necesita este país pues es educación al respecto. Entonces, qué bueno que pese a la diferencia sí. y celebro que Martín nos lo haya enmarcado en ese sentido, qué bueno que pese a que allá pues fue como con una acción conservadora pero que se tuvo este resultado, pues esperemos que en nuestro país también alcancemos medidas así muy pronto. Bueno, rapidísimo, Veloz, porque tenemos que ir a corte. Está levantando la mano. Un
quiero decir que no es conservador, como decía Martín, al contrario, yo me di la tarea de leerlo y tiene unos toques de género muy importantes. Yo creo que aborda un tema que tiene que ver y que se cruza con el feminismo muy duro y que tiene que ver con la conquista de derechos paulatina de las mujeres también. Bien. A mí me pareció que abordar el tema de género fue la clave y me parece progresista en muchos sentidos y que abona muchísimo a la lucha, por lo menos feminista. Bueno, da para más discusión evidentemente este tema. Vamos a retomarlo si quieren otro día porque tenemos que hacer una pausa. Para hablar del último tema de la noche, policías salieron a protestar contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego de la detención de 2 elementos acusados de brutalidad policíaca. Los policías dijeron que el gobierno criminaliza su labor y permite destrozos a quienes ejercen su derecho a la protesta. ¿Es verdad esto o necesitamos una policía que respete los derechos de las personas? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.